Ya se ha munido del material, considero. No es eso optativo, es obligatorio para poder estudiar. De nuevo, reivindicado. Si vamos a elaborar un par de investigaciones, lo vamos a hacer. ¿Ya? Lo vamos a hacer. A ver, entre el material que ustedes se han unido de portfolio, ¿cuáles son? Uno, ¿cuáles? Formulario único de denuncia. El estado del caso. ¿Estado del caso? Bueno, estado del caso. Posterior al caso. Viene la denuncia hecha ante luego viene el fiscal de turno. Exacto. De la vida. ¿Estado del caso? Sí, doctor. El tercero. Certificado médico legal forense. Esos serían de las pruebas. Antes es la denuncia. Que está hecha ante la fiscalía realizada en delitos contra la vida y la integración corporal. ¿Qué más? Creo que este asiento está mal. Ese asiento está mal. Está mal ese asiento, creo. ¿Ese es el certificado médico legal? Sí. ¿Parece? Yo creo que doctor que antes tenía el requerimiento, doctor. ¿Cómo? ¿Qué más hay? Posterior requerimiento para el examen forense. No importa. Después vamos a ir ordenando ya. ¿Qué más tienes? Cédula de identidad, croquis. Ajá. El carnet, identidad, el croquis. Poder notarial. Poder notarial. Un informe médico. ¿Qué más? Una prueba audiovisual, doctor, ahí. ¿Qué cosa? Solicitud de informe médico, historia clínica, ¿verdad? A una clínica se hizo la solicitud. Solicitud de historia clínica. Sí. Prueba audiovisual, doctor, estaría. Prueba audiovisual de ley. Documento privado por el banco BSP. Boleta de pago. ¿Qué más? Recibos. ¿Qué más? Fotografías. Fotografías. ¿Algo más? Solicitudes de asignación. ¿Designación de qué? ¿De investigador? Asignado al caso. Sí. Apersonamiento. Vamos a anotar acá. 10. Apersonamiento. No, solicitud, ¿no? Solicitud. De designación de investigador. Esto es Apersonamiento del investigador. ¿dónde es la persona? Después al juez, instrucción, al acusado de instrucción. Lo posible. Apersonamiento del investigador. Al fiscal puede ser el investigador, tampoco ahí, sino que es el apersonamiento del fiscal al juez. Sí, doctor. Perdón, doctor. Señor juez, Apersonamiento, entonces, esto es del fiscal de materia al juez. ¿Qué más? Citación para declarar el imputado. Aquí le voy a tocar los resultados. ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué más tienes?
Situación formal. Ya está la situación formal. ¿Cómo hay situación formal? Aquí está la situación formal. Formal. ¿No hay acta de declaración? No, doctor. Pero debe haber otras actuaciones más. Al director de la Fuerza Especial de la lucha contra Claro, ese es para el investigador. Acá. El memorial del fiscal. Al director como la fiscal es directora de investigación, entonces Hasta ahí más, doctores. Hasta la un imputación formal. investigador o más investigador. ¿No? Solo hasta la imputación formal. Ajá. Ya. Imputación formal. Ya. Y vamos a colocar entonces sobre esto, ¿ya? Así estaríamos, ¿no? En lo que respecta a la resolución de imputación formal y solicita la aplicación de medidas cautelares. Ahora veamos si ese orden que tienen ustedes tal vez es un desorden, ¿no? No sabemos. Entonces ahí estoy viendo cómo yo presento una prevención penal y qué va delante o qué va atrás, por decirlo así. Para mí, y para cualquier persona que viva en el derecho, los elementos de condición que se van a proponer tendrían que ir delante de la denuncia. ¿Sí? Delante de la denuncia. Ahora ustedes ya pueden ir tal vez colocando acá. Acá hemos indicado en el grado 4 que es denuncia. Check, voy a colocar acá. ¿Sí? Entonces, lo quiere decir que este croquis, el carnet de identidad, tendría que estar antes, ¿no? ¿Verdad? Ahora, este informe médico puede ser que esté después de la denuncia, dependiendo cuándo se ha obtenido. Porque es posible que se hubiera formalizado la denuncia y no tiene realmente lo que respecta al informe médico, certificado médico, no tiene. Entonces hay que tener mucho cuidado para afirmar si esto es ex antes o ex después. ¿Sí? Ahora, esta solicitud de historia clínica, con toda seguridad que es después de la denuncia, debe ser después. También se llama, ¿cómo se llama? Expediente clínico, ¿no? Expediente todo, el conjunto. Historia es una cosa, expediente clínico es otra. Esa prueba utilizó a la denuncia con todas las entidades que seguramente en la zona existían unos cambios. Ya no tenido entonces grabaciones, todo con referimiento fiscal. Y eso seguramente se puede realizar mediante una petición al fiscal la visualización. ¿Para qué? Para que en el acta conste en la ciudad de Cochabamba los dos días 10 y 17, ¿no? De agosto de 2026 ha procedido a la visualización del CV o CD, por decirles así, ¿no? De qué caso, por qué un código. Ustedes saben que eso pertenece a la cadena de custodia. Eso está lacrado inclusive, ¿no? Y el único que podría, de alguna manera, aperturar es el fiscal dentro de la investigación, porque eso puede ser que hubiera sido obtenido por la policía, ¿no? Siempre mediante un requerimiento fiscal. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Alguna duda que tuviesen, por favor? Me hubiera gustado, pero yo tengo mis dudas. Que cada uno de ustedes hubiera hecho un análisis del material que les he proporcionado. Tengo mis dudas. Que haga conciencia, agarra y dice, a ver, esto, ¿qué pasó? Porque si me hicieron eso, yo lo haría por favor, que lo pongan en evidencia, en conocimiento, van a conocer qué duda tiene para que yo le pueda explicar, porque no puedo ingresar a adivinar, ¿no? Pero como les decía, lo lindo, lo ideal sería que uno viene acá ya con conocimientos preestablecidos con respecto al material que dice.
Porque acá faltaría la declaración informativa, ¿no? Así como está, no puede existir una imputación formal. Indudablemente tiene que existir una declaración informativa, y eso lo habíamos analizado a partir del artículo 92 y siguientes, ¿no? Hasta el 99, creo, del Código de Procedimiento Penal, que está dedicado con respecto a la declaración de parte del imputado, ¿no? Al imputado siempre se lo debe escuchar, y puede escuchar a ser el fiscal, no el policía. A veces en la praxis, el policía se atribuye de preguntarle, de decirle muchas cosas, pero resulta que esa información no tiene ninguna validez. Estaríamos ingresando en la prueba ilícita, si quieren indicar mejor así, ¿no? Aunque dijimos que en la etapa preparatoria del juicio jamás utilizamos esto de la prueba, sino que son elementos de producción que habíamos equiparado con los indicios también, ¿no? El indicio es un indicio, ¿no? Es un elemento de convicción, por supuesto que sí, son sinónimos que se utiliza en materia penal, ¿no? Ahora, si alguien, repito, tuviese la gentileza de indicar que tengo esta duda, a ver, explíqueme, podría ser con el libro. Cuando ingresaron ustedes estaba con pupitres acá, ¿no? Sí. Yo me pregunto, ¿para qué lo han colocado así? Supongo que me hizo un día. Pues, ¿qué mejor que utilicemos esto? ¿Qué mejor que utilicemos el material que tenemos aquí en mobiliario, pero medio raro, ¿no? He querido de alguna manera ingresar. ¿Ah? Un careo tampoco. No sé. Bueno, hay que dejar al docente con su estrategia realmente de ir enseñando, ¿no? Ahí está. Han entendido, ¿no? Para poder hacer ingresar una denuncia, usted tiene que tener tal vez con carácter previo algunos elementos de condición que, si bien no es obligatorio, porque para eso está la investigación. Por ejemplo, esto. Cuando se trata de lesiones, antes, uno iba donde el fiscal y le pedía un requerimiento y él le otorgaba. Iba donde el médico forense y le otorgaba el certificado médico legal, ¿correcto? Con eso entonces ya podía fundar su denuncia. Hoy en día no. Va, formula su denuncia verbal o escrita y recién después te da el fiscal. Yo me he preguntado muchas veces, ¿no? ¿Y cómo califica el fiscal si no tiene un certificado médico para poder determinar la gravedad de la lesión corporal? Por decirles así, de las lesiones leves, las lesiones graves o gravísimas, del 270 y 271 del Código Penal, ¿no? Entonces, pero cambiaron, no sé cuál ha sido la filosofía para poder llegar a establecer, y lo que uno hace es obedecer. ¿Qué podemos hacer? ¿No? Entonces, este croquis, si es denuncia escrita, tiene que estar arriba, con toda seguridad. El carnet de identidad también. Esto era lo que indicaba. ¿Qué era esto? ¿Perdón? El poder notarial. O sea, para poder interponer una denuncia, la víctima puede otorgar un poder, por supuesto que sí. Pero no lo otorga el poder después, a no ser para que prosiga. También podría ser, ¿verdad? Para que prosiga. Pero si es para que inicie, debemos entender que tiene que estar mucho más allá. Luego de estas otras, de esos elementos de condición, con toda seguridad que pueden estar después. Esto yo recuerdo el documento privado con el banco. La persona que fue víctima por esta lesión por el can, el perito, resulta que presentó ese documento para acreditar que él debía inclusive al banco, ¿no? Debía al banco. Hay una cosa que debemos diferenciar nosotros. Una cosa es la responsabilidad civil y otra cosa es la responsabilidad penal. Cuando uno promueve una acción penal, ya sea a través de esta denuncia, no es realmente para la responsabilidad civil, no es así. Es para la responsabilidad penal.
En la tramitación de la causa, en esta etapa preparatoria del juicio, en esta etapa preparatoria del juicio, tengo mucho frío, ¿no? Pero el marcador no sirve, ¿no? Creo que es algo por ahí. En esta etapa preparatoria del juicio, ustedes saben que por mandato del artículo 277, su finalidad es la acumulación de elementos de comisión. ¿Sí? Si quieren llamarlo así de cargo, y aquí vamos a trasladar realmente el descargo, que en el derecho denominamos la pareja penal, ¿no? Presunta víctima y presunto operador. ¿Sí? ¿Qué es eso? Y ahí yo puedo confiar, por supuesto, que es el momento oportuno para que con la visión a futuro, misión y visión a futuro, sé obviamente que tengo yo la certeza de que voy a obtener una sentencia condenatoria. Y una vez que se ejecutorie, entonces yo tendría que ingresar a una demanda, si quieren, civil, que es la calificación de la responsabilidad civil. Me debo entender, ¿verdad? Porque esos residuos acá, con contratos, no encajan. Es decir, no tiene ni utilidad ni pertinencia, porque en base a los gastos o a base de las obligaciones económicas, no podría de alguna forma detener una responsabilidad penal. No es así, sino que para que exista una responsabilidad penal se tiene que acreditar, ¿qué cosa? Los presupuestos descriptivos del tipo penal que se le atribuye, ¿verdad? Deben haber un tipo penal, si quieren un delito para ustedes. ¿Cuál sería? Cualquiera. Estupro, ¿verdad? Estupro. ¿Usted está con su código? Sí, no me gusta leer, pero hablemos con ustedes. 312 puede ser. A ver, estupro. 309. 309. 309, ¿no? Ya. A ver, cuando tenemos nosotros que sustentar una prevención penal o de este tipo penal que hemos dado lugar a elegir, ¿sí? No me juris estúpido. Así es, ¿no? Y luego hay una descripción de este tipo penal y se tiene que dar cumplimiento a cada uno de estos elementos descriptivos. Empieza ahí el qué. Mediante seducción. ¿Verdad? El qué, dice, el qué. El qué mediante seducción. La palabra seducción implica un elemento normativo del elemento del tipo. ¿Qué entendemos por seducir? Seducir a una persona. ¿No? Eso implica que hay un sujeto activo que es el varón acá, ¿no? Porque ¿será que puede ser una mujer también que puede cometer un estupro? A ver, lo analizaremos. Sí, ¿verdad? Analizaremos, porque no es eso la letra muerta. Por eso no dice acá el varón, el qué dice. Veremos si es hombre o mujer. Hombre o mujer. El que mediante seducción, engaño, ¿verdad? Sabemos lo que es el engaño. De alguna manera es una apariencia de hacerle creer, no un aspecto, pero sin embargo nada tiene que ver con ese asunto. Seducirla está ligado siempre esto al sentimiento, a lo afectivo que tiene que existir, ¿no? El que mediante seducción, mediante engaño, ¿seduqué? Tuviera acceso, ojo, tuviera acceso carnal, ¿verdad? Carnal, sexual, con una persona, ¿no? Que establece obviamente un parámetro en la edad, que es de 14, no menor de 14, porque ella habría violación.
De 14 hasta 18 años, ustedes saben que es la mayoría de edad. Entonces, esta es una edad, de alguna forma, que la persona ya podría contraer matrimonio. ¿Ah? Ya, si quiere de otra forma, ¿ya puede procrear? Sí. Puede, ¿verdad? Entonces, aprovechando esa situación, hay una persona que agarra ahí, la engaña, le promete matrimonio, por decirle, es un hombre casado y le dice, me voy a divorciar, me voy a casar contigo, no sé cuáles serán los ardits que puede hacer uso para poder realmente tener un acceso carnal, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que existir en la etapa preparatoria del juicio si quiero demostrar que ha habido una seducción? Porque aquí que no me hagan creer, obviamente, con sus famosos elementos de comisión, que es las pericias psicológicas. Hace muchos años esto de las pericias. Todos tienen pericias, ¿no? Claro, en violencia psicológica, claro que existe una pericia, ¿no? Psicológica, entrevistas, etcétera, ¿no? Pero lo que sí, aparte obviamente que promueve la acción penal, si usted es abogado, la presunta víctima, tendríamos que ir nosotros acreditando entonces esto a cabalidad. No tendría que faltar absolutamente nada. Porque si no hay acceso carnal, hay estupro. No, ¿verdad? Y si se trata de una persona de 13 años, ¿hay estupro? ¿Tiene 19 años, hay estupro? No, ¿verdad? Fíjense, entonces, para que exista el elemento positivo del delito como es la tipicidad que indicamos, tiene que haber entonces una adecuación del comportamiento humano a la descripción del tipo penal. Sí, acá se podrá demostrar el estado de necesidad. Algunas excusas exculpantes, tal vez, eximentes, no, ¿verdad? No pasa absolutamente nada en este tipo penal. Entonces, conforme al mandato 277, tendría que esta parte tener que acreditar todos estos elementos descriptivos del tipo penal del estudio. La defensa que tiene que hacer no es observar de palo. Cuando hay una defensa eficaz, tendría que de alguna forma también, no es cuestión que uno diga, no, yo gozo de la presunción de inocencia y no estoy obligado a demostrar mi inocencia. Nadie te está diciendo que demuestres tu inocencia, pero de alguna forma podrías descartar, desnaturalizar, de alguna forma crear tal vez hasta duda sobre esta teoría del caso. Y esto de la duda, saben ustedes que se maneja muy bien en el derecho penal a través del principio del indubio rodeo, ¿verdad? Hay que generar dudas. Tal vez ni siquiera tenía un vínculo afectivo, quién sabe, ¿no? ¿Cómo tendría que demostrar los vínculos afectivos? ¿Será fácil acreditar el acceso carnal? No es fácil. No es fácil. Entonces hay que buscar otros medios, porque el hecho de que un médico forense, un médico legista, ingresa a la mente a explorar la parte de la mujer, ¿no? Y encuentra que ella ya no es solamente virgen, por decirle así, ¿verdad? No va a decir, no es virgen, entonces a Juan le será la culpa, porque lo ha denunciado a Juan. Eso no es así, porque al final de cuentas, en este tipo de situaciones, no es como en el Oriente, ¿no? Ustedes saben que en el Oriente, cuando llega el carnaval, proceden al mercado ¿de qué? De ganado, ¿verdad? El novillo, qué sé yo, y le tocan sus iniciales del dueño en la parte de la mente. No es así esto, no van las iniciales, ¿verdad? Entonces, hay que buscar otros medios idóneos que sean creíbles para que la autoridad fiscal, en este caso, podría emitir una resolución de imputación formal, en el mejor de los casos, en favor de la víctima. En el mejor de los casos. O en su defecto, tal vez se decida, se incline para emitir un requerimiento, tal vez de rechazo, ¿no? Y ahí estaríamos en problemas. Es posible. Pero doctor, un video ingresando a un alojamiento, por ejemplo. ¿Ingresándole? A un alojamiento. Ya. Podría ser. Podría ser, claro que sí. Podría ser.
Porque yo creo que ingresar a un alojamiento una pareja no es para deshojar margaritas, ¿no? Ni es para hablar loba, yo creo, ¿no? Siempre habíamos indicado, derecho penal finalista, siempre se lo hace con un determinado fin, ¿verdad? ¿A qué va un alojamiento? Una pareja. ¿A descansar? Podría ser, ¿no? Pero a descansar de su estrés tal vez, pero no. Entonces, así vamos construyendo entonces, ¿no? Porque puede haber ese alojamiento también, como usted lo indica, en este caso. El que se va a registrar no lo va a hacer con su identidad propia, le va a faltar a la verdad. Pero hay cámaras porque están obligados todos los hoteles a constituir cámaras a efecto de ese tipo de comportamientos que puede existir, ¿no? Y no solamente para ello, sino también a través de la política del propio Estado de luchar contra la delincuencia, ¿no? Hay una persona que ha huido de un país y puede ser que esté ingresando a un hotel. Entonces ellos podrían de alguna manera poner en evidencia a los de la policía de Interpol para que este constituyo lo tengan que aprender, ¿no? Porque son esas cámaras, no, creo que no es parte de una responsabilidad que está. Doctor, disculpe, ¿y si de este delito del estupro hay una criatura y hay una criatura? Hay una criatura. Un hijo. ¿Perdón? Sí, de este delito ya hay un hijo. Producto del estupro, Hay un hijo. entonces, ya, hay un hijo. ¿Cuál es su pregunta? Porque eso es normal. ¿No? Ya es puber la mujer, el otro también es puber, no es impuber. Pero usted me está diciendo que tendría que comprobarse, a veces hay rechazo. Ah, perfecto, perdón, claro, no, perfecto. Ahora, lo que ella indica es lo siguiente, ¿no? No es difícil esto probar, es lo más fácil. Porque si tomamos en cuenta nosotros el caso del expresidente, hablaremos así, Arce, ¿no? Aunque no ha habido un estupro ahí, pero ha habido producto del piso 21, ¿no? Ha habido obviamente una persona, un uno, ¿no? Entonces, acá lo que se hizo es cambiar el tipo penal, ¿no? Por el 250 del Código Penal, que es abandono de mujer embarazada por el matrimonio, que es un tipo penal de acción privada, por supuesto, no se mete la policía y tampoco tiene competencia ni el fiscal. ¿Cuál es el mejor medio probatorio? No hay otra, les digo. Prueba genética, ADN, y ahí tenemos entonces, porque ninguna persona pues está, sí, sobándose arma, obviamente, trayendo público, no. Lo hacen de la manera más privada, más reservada, no, con mayor cuidado. Peor todavía si se trata de un casado o de una autoridad, ¿no? Peor todavía, son cosas que se dan en Bolivia y en otros países también, ¿no? Evidentemente, sí, este elemento probatorio resultaría siendo contundente, ¿sí? Eso es lo que se llama obviamente el derecho, si quiere tomar en cuenta, es jure de jure, que no merece prueba de contrario, ¿sí? Eso utilizamos en los fundamentos, no para alegarse de confusiones, señor juez, los elementos de prueba de esta parte ha llegado obviamente, sí, a poner en la consideración de su autoridad el desarrollo de pruebas demuestra obviamente jure de jure que esa persona es culpable porque hay una serie de cosas que uno va construyendo en nuestra fundamentación. No se olvide cuaderno de investigaciones. ¿Qué es lo que falta acá? Tendría que ustedes tal vez, por favor, completar, no sé. Yo les traigo si quieren, no hay ningún problema. Aquí falta una declaración informativa del imputado, ¿correcto? Para llegar a completar tal vez. Al margen de una declaración informativa, con esos elementos estamos también entrevista de testigos. Como este es un trabajo de ustedes, tendrían que tener mayor libertad para poder ingeniárselas, por decirlo así. Yo incorporaría, por decirle, 3 entrevistas de testigos, con esto ya tengo de alguna manera, ¿no? Para que cuando tenga esto, en una clase, vamos a intercambiar
Y para la otra clase tiene que el otro futuro abogado tiene que estudiar y analizar y hacer sus críticas tal vez, ¿no? Lo que corresponde ahí. Y si no hay críticas, podría también generar ciertos tipos de elementos de conexión, de descarga. ¿Qué podría hacer él? Porque lo que hay que hacer es, de alguna manera, constituir cierto tipo de estrategias, tanto para el uno como para la otra parte, ¿no? No podemos nosotros continuar sin estrategias. Tiene que haber necesariamente estrategias, ¿no? Y ello implica, con carácter previo, a darle un avance en la investigación, ya tener yo marcado qué es lo que debo hacer ahí. Y a través de ello es mucho más fácil tener que cumplir entonces con el fin de la estrategia. ¿Algo más tal vez por acá? ¿Algo más tal vez por acá? Muy bien. Podemos hacer una audiencia de aplicación de medida cautelar. Pregunto. Y en esto, yo creo que todos deben pelearse, perdón, de manera figurada. Yo, qué sé yo, ¿no? Y no esperar un derroche de tiempo, a ver, y a la fuerza de usted. Creo que no están en esto, estimados. Hay que nomás hacer una vez por todas y bien sobre esto. Ya saben, para hacer una audiencia de aplicación de cautelar no es ya, por allá defensa, por acá la acusación, pues ya, empieza, no es así, sino que siempre existe una directriz de parte del presente a cada uno de ustedes para que puedan ver cómo podemos hacer nosotros, cómo podemos cumplir nuestros roles para poder materializar una audiencia de aplicación de medida cautelar. ¿Verdad? A ver, tal vez no da para la próxima clase eso, aunque tenemos fecha de examen, pero será para la subsiguiente, tal vez, ¿no? De ir viendo, de ir avanzando sobre estos textos. El indicado que es, para mí es de mucha importancia. Referido al instituto de la medida cautelar, les he explicado cuáles son sus características. De la clase anterior creo que ha sido, pero una clase les expliqué cuáles son sus características, cuáles son los fines de las medidas cautelares, y hay una serie obviamente de disposiciones legales que deben utilizarse por utilidad y pertinencia, y casi son las mismas, te digo así. Y ya cuando uno tiene la praxis, uno ya no ve que es un problema tener que ir a una audiencia. Yo sé que yo también soy estudiante y siempre existe miedo. Tal vez la ventaja de mí ha sido que he estado practicando en el juzgado mucho tiempo. Y muchos de ustedes no practican, seguramente. ¿Quién practica en algún lado? Con un abogado. ¿Qué? Con un abogado. En la oficina de un abogado. ¿Es igual que en el juzgado? La respuesta es no. Cada oficina tiene su propia particularidad. Cuando digo oficina, inclusive me estoy refiriendo del abogado A con el abogado B. También. ¿Verdad? Porque son escuelas. El abogado con el que trabaja él tiene una escuela. Con toda seguridad tiene una escuela. De otro que trabaja con otro abogado tiene otra escuela. Entonces lo que tienes que hacer ahí, ¿qué cosa es? Eres una persona inteligente y tienes que ir depurando lo que es bueno y lo que es malo. Porque no siempre en una oficina todo es bueno. No siempre es todo bueno, ¿no? Ojalá fuese así. Pero creo que no es posible, creo, dentro de lo que estamos viendo socialmente, ¿no? Ahora, vamos a ir preparando para una audiencia de aplicación de medida cautelar. Para una audiencia de aplicación de medida cautelar. Tienen el artículo ustedes, ¿no? Que no lo voy a analizar porque eso me lleva tiempo, por eso les he propuesto. ¿Tienen el acta de audiencia? No. Perfecto. Compromiso. Declaración informativa, acta de aplicación de medida cautelar, acta, y una cosa es resolución de la medida cautelar. Acta es muy distinto, ¿verdad? A la resolución. ¿Qué es lo que tengo como fiscal de materia? Para emitir una resolución de imputación formal, ¿qué es lo que debo tener realmente en el cuaderno de investigaciones?
requieren para que exista la resolución de imputación formal. ¿Perdón? ¿El acta previa de la...? No. Vayamos con el nombre y apellido porque ya me he indicado. No es igual la persona que participa que no participa. El que participa para mí siempre tiene un mejor trato en la nota, debería ser mejor trato, ¿no? Y esto es una forma de incentivar. Me dice su nombre y su apellido las veces que usted participa, no solamente los veces. Quiere participar, tiene el derecho a la voz. Daza Crispín, doctor. Daza Crispín. ¿Crispín es su nombre? Daza, doctor. Daza, apellido, doctor. Daza Neil es mi nombre. Daza es su nombre. No, apellido. Claro. Su nombre es Neil. Neil. Ajá. Vamos a empezar con el nombre simple, ¿ya? Neil Daza. Gracias. Doctor, para que la asociación, yo creo que sería antes tal vez la que usted mencionaba, el acta de las medidas cautelares, ya que el acta va a reflejar lo que en la audiencia se ha determinado por parte de los jueces. Bien. A ver, voy a volver a reformular la pregunta. Usted como que es más o menos como pregunta al examen, pero es muy teórico esto, no me gusta. Quiero que interesemos la práctica. Usted en su condición de fiscal, previo análisis del plan de investigaciones, para emitir una resolución de imputación formal, ¿sí? ¿Qué requisitos deben cumplirse? Esa es la pregunta. Porque pienso, tal vez debía cumplirse los dos requisitos de la probabilidad de autoría y el peligro de obstaculización. La probabilidad de autoría, dice, ¿no? Autor. Los riesgos de fuga o Artículo 20, ¿no? El Código Penal. ¿Quiénes son autores? Los que ejecutan directamente el hecho, prestan la colaboración, bueno, ustedes se tienen que manejar ya muy bien. A ver, no se olvide que esto que he mencionado, que no es otra cosa que la teoría del caso. En todo momento hay una teoría del caso. En el juicio vamos a manejar la teoría del caso, con todas las teorías. Y yo no puedo, de alguna forma, omitir que es realmente un hecho, ¿no? Tiene que haber un hecho, sí, pero de relevancia jurídica, ¿no? Jurídica. De alguna forma que nos da a nosotros, en nuestro razonamiento, de inferir de que así, aquí hay obviamente la comisión de un delito, por decirlo así. Hay un hecho, ¿verdad? ¿Qué necesito entonces yo acá? Bueno, y derecho con respecto a la calificación. Para imputar formalmente, ustedes tienen la pena del 302, que estamos limitados por la ley 1173, pero necesitamos realmente un hecho, porque en un hecho no hay ni prueba ni derecho. Sí. Ahora, ¿hay necesidad que exista el presupuesto de riesgo de fuga y de obstaculización para una imputación formal? No, ¿verdad? Ahí está la teoría del caso. No. ¿Cuándo requiero el presupuesto de riesgo de fuga o de obstaculización? ¿Cuándo requiero? Después de que se me ha imputado formalmente. No, en la imputación debo tener, debo contar con estos presupuestos de... Oliver Montes, perdón doctor, para solicitar medidas cautelares. ¿Qué necesitan? Peligro de obstaculización y riesgo de fuga. ¿Recuerdan ustedes que habíamos mencionado el fumo boni iure? ¿Recuerdan? Eso es igual, si quieren ustedes entender, a un hecho y al nexo causal.
del comportamiento humano el nexo causal. Nexo causal anticrítico. ¿Cuál es el resultado? Resultado. ¿Sí? Hugo, Boni y Yuri. Periculum y mora. Periculum y mora. Están acá el 234 y 235. Cualquiera de sus numerales, por si acaso, un hito basta, no es necesario la concurrencia de ambos. Cuando celebros acreditados sobre Hugo, Boni, Yuri y el periculum mora, da lugar a la imputación formal más la solicitud de aplicación de vía cautelar de carácter personal. Sin el periculum y mora, sin periodo de fuga y la obstaculización, no hay aplicación de vía cautelar. Sería una libertad irrestricta. En el procedimiento penal ustedes no encuentran esto de la libertad irrestricta, pero está en la doctrina, está en la misma normática penal para poder hacer uso, para que el juez podría, de alguna manera, en esos determinados casos, otorgar una libertad irrestricta, sin condiciones, nada. Sí, se le otorga la libertad irrestricta y la audiencia ha concluido, puede seguir disponiendo su tiempo. Claro, sin duda que hay también lugar para anunciar con respecto a una apelación, ¿no? Porque todas las resoluciones son apelables, por decirlo así. Todas. Y esto da lugar a una apelación incidental, fíjense en el artículo 403 del procedimiento penal. Cuando quieran saber ustedes, ¿no?, ¿cuáles son las resoluciones que deben apelarse mediante la apelación incidental de los incidentes? Encontramos un abanico y obviamente el 403 del procedimiento. Ahí está, ¿no? Bien, indicaba hace rato antes qué es lo que requiero entonces para una resolución de imputación formal. Y alguien por ahí indicó, no me voy a individualizar, no he venido a individualizar a nadie, porque me gusta que participe, es que indica el acta, dice. Es que no puede haber acta sin imputación formal. Después de la resolución de imputación formal, a ver, vamos a ir primero por acá. Si el fiscal emite su resolución de imputación formal, sabe, digamos, porque lo repitiendo varias veces, ¿sí? Esto lo va a poner en conocimiento ¿a quién? A los jueces. Esta resolución de imputación formal debe ser debidamente fundada. Debidamente fundada. Fundamento de hecho y de derecho, por si acaso. Y existe una estructura de esta resolución de imputación formal donde hay un título también que está dirigido al juez de instrucción en lo penal, tiene su suma también, imputación formal, tiene su número de caso, hay la autoridad que se identifica como es el fiscal de materia especializado, dependiendo de qué tipo de lesión al bien jurídicamente protegido ocurre, y luego tienen ellos modelos, son esos modelos que se manejan, ¿no? 1, si quieren ustedes, 2, 3, 4, ¿datos de quién es? Del imputado. Datos de la víctima, ¿verdad? Relación circunstancial del hecho, de los hechos, ¿verdad? Y ahí, en esto es, ¿qué elementos de convicción has podido acopiar durante todo el tiempo que has tenido los 20 días, 40, 50, 80 días, 120 días? Y se coloca acá elemento, ¿no? Por decir, entrevistas del testigo, del ABC, entrevista del testigo, puede haber pericia, puede haber, no sé, dentro del régimen de libertad pública. Y luego de ello es que debo, debajo de esto, porque esa fundamentación, ¿sí?,
Relaciones imputadas de derecho, y aquí es la fundamentación de la imputación formal. Para imputar, dijimos, formalmente necesitas elementos de convicción, y estoy justificando acá. Elementos de convicción. Hay un hecho, por supuesto, que es la conducta de reproche. Los elementos de convicción que tiene que ir por este lado, ¿no? Y con la cita del 301 numeral 1 y 302, que voy a traer para no perder el tiempo, ¿no? Que nos propone este numeral 4. ¿Sí? Y luego tendré que solicitar, si se corresponde, la aplicación de medidas cautelares. Una vez que tenga esa resolución, sí, si quieren así, perdón. Uno, tendríamos acá. Uno, la resolución de imputación formal. Dos, tendríamos acá ante el juez, porque eso va a radicar donde el juez. ¿El juez qué tiene que hacer? Señala día y hora de audiencia. ¿Para qué? Para definir la situación procesal del imputado. ¿Qué debe hacer? Aplicar una medida cautelar de carácter personal, si es que así amerita y está justificado. Sí, es un auto. Por eso es un auto interlocutorio. No va a definir el fondo de que si es autor o no es autor esta persona. Pero ahí está, obviamente, la resolución de imputación formal. Y luego, las medidas cautelares a aplicarse. Y ahí tenemos el 231 bis. 231 bis tiene que, dijimos, que adecuarse por las características de la proporcionalidad. Recuerdan ustedes, ¿no? A mayormente dañosidad al bien jurídicamente protegido, puede ser comportamiento más riguroso. Por ello también que este mismo Código de Procedimiento Penal que ha sido reformada la Ley 1173, en el 232 establece casos de improcedencia a la detención preventiva, ¿recuerdan? Dada la gravedad, para el legislador toma en cuenta que los delitos, si quieren así, los tipos penales que tienen una sanción no mayor a 4 años, porque hasta 4 años, hasta. Los que suben allá ya puede ser procedente la detención preventiva, habría que ver, ¿no? Entonces, los menores de 4 años no procede la detención preventiva. Pero eso no quiere decir que sea en todos los casos, porque tomamos en cuenta también la improcedencia de la detención preventiva en los delitos de contenido patrimonial. Sí, pero siempre y cuando no se hubiera cometido con violencia. Cuando dice violencia, está refiriéndose el legislador al artículo 331 y 332 de los tipos de robo. ¿Verdad? Hay ciertos tipos penales donde con una acción se vulneran dos bienes jurídicamente protegidos. Concurso ideal, artículo 44 del Código Penal. En el robo se llega obviamente a menoscabar dos bienes jurídicamente protegidos. Sí. ¿Cuáles son? Puede ser la integridad física, la vida y el patrimonio. Porque para poder apoderarte de los dineros del camista lo puedes matar, ¿no? Entonces, hay un bien jurídicamente protegido que ha sido vulnerado, ha sido menoscabado. Y se lo lleva el dinero, y es parte del fin que tenía él para poder apoderarse de la parte obviamente patrimonial. ¿Correcto? Ahora, esto lo que ustedes tienen que hacer es estudiar, no hay otra cosa. ¿Y cómo entonces yo tendría que fundamentar en una audiencia la aplicación de medida cautelar como fiscal? Porque es lo que tengo que ver teóricamente para llevarlo esto a la praxis. Si no, no sirve este asunto. Pero tenemos que darle importancia a este asunto. En su resolución de imputación formal, prohibido en la práctica, por aquí, leer por si acaso, está prohibido. Eso que lo hagan obviamente tal vez en estados judiciales, que muchas veces lo hacen, ya no exigen los jueces, porque hay una prohibición de la lectura. Pero es en principio, cuando estaba implementando la ley 1970, se pretendía obviamente, ¿no?, dar cumplimiento. Ahora los fiscales leen otra vez, hemos retrocedido bastante. Pero no por ello, acá en la academia,
podríamos comportarnos de manera obviamente no inadecuadamente en lo que corresponde a la formación de ustedes. Entonces, vayamos formándonos bien y yo implicaría que las lecturas están prohibidas y tengo que preparar. Todos los casos tengo que preparar, no hay otra cosa que tengo que hacer. A ver, ¿qué artículos podrían utilizar el fiscal, por decirlo? ¿Qué artículos podrían utilizar? Pensemos. No esperen que yo les dé todo y se acabó el asunto. No, ¿qué artículos podrían utilizar? Y vamos a ir anotando acá, no hay ningún problema. Pero con la ayuda de ustedes. A ver, ¿cómo empezaría usted una audiencia de aplicación de medida cautelar? Las formas son diversas. Cada cual opta no por algo que viene mecánicamente, no es así. Yo siempre he comparado el derecho como un arte. Aunque no crean, yo comparo el derecho como un arte. No cualquier momento yo puedo escribir, no es así. Tengo momentos para poder escribir, porque hay momentos que no me da la gana de escribir. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? No escribir. No voy a forzar mi mente. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque debe estar cansada mi mente, ¿no? Entonces, espero al día siguiente ya estaré mejor. Por ello es que hay que ir dosificando el tiempo para que puedas hacer también tus apelaciones, tus incidentes, no sé, lo que tienes, las tareas en tu oficina para de alguna manera hacer una defensa o un asesoramiento adecuado, ¿no? Ya sea la víctima o su defecto también al imputado. No es igual, no es igual. Hay días que uno está inspirado, de hecho no está inspirado, por eso les pasa a ustedes también. ¿Cómo empezaría yo entonces en una resolución o en una como fiscal para poder fundamentar la aplicación de la medida cautelar? ¿Por qué no es difícil esto? Otra cosa es que ustedes no tienen praxis. Lo único que es eso. Y después resulta siendo ya fácil. Por eso tenemos que practicar, ¿Qué es lo que hizo el fiscal? ¿Qué tuvo conocimiento primero? ¿Ah? ¿De la relación de hechos? No, pero ¿qué tuvo conocimiento primero? De la existencia de un hecho, ¿no? Sí. Claro, un hecho. Podría empezar tal vez el fiscal mencionando obviamente que en su condición de fiscal de materia asignado a la División de Delitos Patrimoniales ha sido de mi conocimiento la existencia de un hecho formulada o si tiene materializada o proporcionada mediante la denuncia. ¿Verdad? Porque es eso lo que hacemos. ¿Qué contenía la denuncia? ¿Quién es obviamente la persona que denunció? ¿Cuándo denunció y por qué denunció? Todas estas interrogantes que acabo yo de formularlas, ustedes lo que tienen que hacer es ver la forma como ordenar sus ideas ahí. Pero no podía dejar de... Claro, yo puedo empezar de otra forma también, ¿no? De otra forma podría... Señor fiscal o señor juez, ¿por qué emití una resolución de imputación formal en contra del señor Invierno? ¿Sabe por qué? Por la existencia de un hecho. Fíjense, yo he empezado por otro lado, pero llego obviamente a ir a encontrar nuevamente por estas ideas que tiene que haber, porque esas son ineludibles, ¿no? Una víctima que llegó a poner el conocimiento a mi autoridad sobre el comportamiento de Sol Radiante. ¿Qué hizo Sol Radiante? Fíjense, hay distintas formas de poder fundamentar, empezar, qué sé yo, y empiezo entonces con el relato, que es lo que ha ocurrido.
Y una vez que relato cómo ha sucedido eso, entonces yo tendría que, de alguna manera, no he venido a dar clases en una audiencia, pero sí podría decir mínimamente en que ese comportamiento humano es típico. Uno de los primeros elementos positivos del delito. ¿Por qué? Porque se adecuó ese comportamiento a la descripción de este hecho al tipo penal. ¿Cuál era el tipo penal? Robo. El que con fuerza solamente, ¿no?, en las cosas, intimidación a las personas, se apoderó de una cosa mueble, ajena, ¿no? ¿Dónde se apoderó? En tal lugar. ¿Qué fue? ¿Qué bien se apoderó? Todo ese asunto, ¿no?, de establecer. Para ello se ha procedido una investigación, como es propiamente de nuestro modelo del sistema acusatorio adversarial con nuestro código de procesión penal. Y en la etapa preparatoria se ha obtenido los siguientes elementos de comisión, porque no puedes dejar de decirlo. Tienes que decirlo necesariamente, ¿no? No sé qué elementos de comisión uno tiene que manejar de manera coherente, de utilidad, pertinencia y licitud, que es una triada para poder convencer tal vez al juez, porque queremos convencer al juez. Traemos la teoría al juez. ¿Y por qué tendría yo que aplicar una medida cautelar? No podríamos olvidarnos de indicar, ¿no?, con respecto a la autoría, ¿no? No podría omitir de indicar si ese comportamiento humano es un tipo penal instantáneo, es permanente, es continuado, es de acción pública, de acción privada. Esos aspectos son muy importantes para poder, ¿no?, fundamentar. Y si eso obviamente es tipo penal, ese hecho se adecua a un tipo penal, ¿cuál es la descripción de ese tipo penal? Eso estamos analizado así superficialmente el estupro, por decirle, y había que ir viendo, ¿no? ¿Cómo acredito yo esto? Le indicó ella, y dice, tal vez podríamos incluir todo el resto, y decir a través de una prueba genética, donde se ha determinado que, producto obviamente del estupro, ha nacido un niño de tal edad, qué sé yo, y tendría que acompañar un certificado médico, un certificado de nacimiento, un certificado médico, claro, también, ¿verdad?, porque el nacimiento, pero eso decide para que pueda obtener el certificado de nacimiento, nacido vivo, ¿no? O sea, todo es, fíjense, pura lógica, pero a ustedes no les han enseñado hasta ahora, pues, cómo llegar realmente a utilizar esas herramientas, tal vez, ¿no? Entonces, nos vamos a munirnos de la resolución de imputación formal para que pueda hacer un análisis, y yo sé que con mayor objetividad van a poder percibir qué es lo que se pretende realmente con una resolución de imputación formal. La medida cautelar de carácter personal irá en contra de la presunción de inocencia. Pregunto. Porque ustedes saben que hay un principio universal de garantía, la presunción de inocencia. Como trato, como valoración de la prueba, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta cómo lo tratamos a él, como culpable o como inocente. Si es la presunción de inocencia, no tendría que haber detención preventiva, ¿no? Pero no va en contra de la presunción de inocencia esto. Son medidas cautelares que tienen fines que están establecidas en el 221 del proceso penal. ¿Qué dijimos que es? La derivación de la verdad, el seguridad del proceso y la aplicación de la ley. Que nada tiene que ver esto con respecto a la presunción de inocencia. Sigue siendo el inocente, ¿no? Aunque no quedamos entender. ¿Cómo es eso que si es inocente, porque está adentro, por la medida cautelar? No es porque sea la persona sospechosa de que es el autor, por decir eso, lo vamos a probar en juicio. Una consultita, ¿no? Cristian Hidalgo, mi nombre, ¿no? Gracias, buenas noches. Hablando de esto de la presunción de inocencia y la aplicación de medidas cautelares, ¿por qué se aplica directamente, digamos, medidas cautelares y como la detención preventiva? No es lo mismo, digamos, una persona que se defiende en libertad y una persona que se defienda estando adentro, ¿no?
no estaríamos vulnerando justamente ese principio de presunción de inocencia. No. A ver, lo que hace el legislador, no solamente el boliviano, esto está fluido, no en todas las legislaciones. Si queremos tal vez llevar como un ejemplo en materia civil. En materia civil se puede hacer una anotación preventiva antes de que exista una sentencia, tal vez de primera instancia, algo así. ¿Tiene un fin? Por supuesto que sí. En materia penal, estas medidas cautelares de carácter penal policial, ¿no? Que nada tiene que ver con relación a la presunción de inocencia, no afecta, no vulnera, no lesiona, no, y tampoco se podría determinar como un desconocimiento de la presunción de inocencia, sino más bien que es un instituto que cumple su finalidad, ¿no? Aunque sabemos que esa persona es inocente mientras no existe una sentencia condenatoria ejecutoriada, inatacable, pero tenemos la necesidad a través del sistema punitivo de asegurar que esa persona cumpla precisamente a futuro lo que se va a dictar una sentencia condenatoria. No, para eso es. Por ello es que esta medida cautelar de la detención preventiva, inclusive la domiciliaria, por si acaso, se constituye como una especie anticipada ya del cómputo de la condena. Si está 6 meses en la cárcel y luego a futuro se ha emitido una sentencia condenatoria, ¿no? Y está ejecutoriada, esos 6 meses ya forman parte del cómputo de cumplimiento de la condena. Necesitas, doctor, una consulta con respecto a eso, doctor. ¿Qué pasaría si en todo caso, digamos, hay una disolución de una ejecutoriada, pero el juez de ejecutar esto de ejecución penal no hace cumplir y la persona, digamos, está con arresto domiciliario y al final se olvida o se olvidó o lo dejó ahí y la persona sigue en su domicilio? En ese caso, doctor, o sea, la condena, digamos, ha pasado, una vez que la condena era de unos 3 años y él ha estado con su detención domiciliaria esos 3 años y al juez se le ocurre, digamos, recién ya ve tiene que quiere, digamos, ejecutar la sentencia condenatoria, doctor. En este caso, ¿se extinguiría directamente? ¿Ya aplicaría lo mismo que la detención? Él está muy ubicado en la realidad boliviana. Él está identificando una negligencia de parte del juez, sí, de ejecución penal, ¿no? Del sistema ley de ejecución penal de sistemas penitenciarios. Se le puede decir a él el control de la detención domiciliaria. Y, perdón, guau que me dio la mano, ¿no? Lo han dejado así por el periodo de los 3 años y la sentencia ha sido por 3 años. ¿Qué ocurre? ¿Qué tendría que hacer como abogado? ¿Sí? Lo que tendría que hacer es pedir realmente el cumplimiento de la condena. Ya cumplió su condena. Con el solo hecho de estar con detención domiciliaria, o si quieren preventiva también en la cárcel, no, ya cumplió su condena. ¿Podría haber salido antes? Sí. ¿A través de qué mecanismo legal? ¿Cesación? No. Adiós. ¿Por qué sentencia? Artículo 366. Suspensión condicional de la pena. Con el solo hecho de haber cumplido las 2/3 partes de la pena, calculamos, ya sale esa persona, ¿no? Pero como estaba en su confort, en su domicilio no necesitaba, y tal vez inclusive era con derecho al trabajo, porque si es con derecho al trabajo, igual no enerva este beneficio de la persona para que se pueda hacer el cómputo del cumplimiento de la condena. Igual. Correcto. Detención domiciliaria con derecho al trabajo. O sin derecho al trabajo, igual. Doctor Cristian Romero, bueno, respecto al tema de una resolución de medida cautelar en caso de que se le asigne una medida cautelar a un imputado formal, hay muchos
casos, ¿no?, en los cuales esta persona en su proceso de investigación o ya la etapa de preparatoria para el juicio oral, que no llega evidentemente a la etapa del juicio oral. Hay personas que se han quedado en detención preventiva, ¿ya? Y se lo han detenido durante un año, tal vez, con este ejemplo, y resulta de que no prosigue el juicio, termina ahí, o realmente no ha podido recabar más elementos de convicción para proceder a su juicio oral. ¿Qué se hace en ese caso? Porque, si bien, digamos, nosotros hablamos de las medidas cautelares y todo aquello, pero en ninguna parte nos mencionan de qué nosotros debemos hacer como abogados en caso de que se le ocasione este daño al supuesto autor de un delito. Hay límites en plazos de investigación. Ese límite está establecido acá en el 323. No se ve, ¿no? Pero escuchan. Número 1. Acusación. A partir de este requerimiento de acusación, el fiscal pierde competencia para seguir investigando. Ya no puede investigar. Y cuando él indica, Romero, ¿no? Sí. Cuando él indica, se refiere obviamente a esto de los actos preparatorios del juicio, que es muy distinto a la etapa preparatoria del juicio. Y los actos preparatorios del juicio empieza con la radicatoria ante el juez o tribunal de sentencia. Sí, radicatoria. 1, radicatoria si quiere. 2, decreto donde dispone que el fiscal presente la prueba físicamente, lo que ha propuesto en su acusación, físicamente, que presente y tiene 24 horas. Eso está establecido en el artículo 340 del Código de Procedimiento Penal, 24 horas. ¿Sí? Entonces, en 24 horas, el fiscal debe presentar la prueba física. Ya no nos referimos a elementos de convicción, y es prueba, porque en el juicio se va a hacer el desaudo de la prueba. Tercero, acá. Por el cumplimiento o sin el cumplimiento, bajo su exclusiva del poder del fiscal, se debe notificar a la víctima. Artículo 76, víctima del procedimiento penal. ¿Para qué? Para que en el plazo de 10 días presente la acusación particular o se adhiera al pliego acusatorio. No tiene. Así no hubiere participado en la etapa preparatoria del juicio. Por ello es que en el artículo 77 del procedimiento penal está determinado que a la víctima se la tiene que notificar con las resoluciones que emanen del acto investigativo. ¿No? Hay 4. Hay que notificarle al imputado. ¿Con qué? Con la acusación fiscal y la acusación particular o la adhesión. Todos estos actos concluyen o epilogan, si quieren, para que el juez dicte el auto de apertura del juicio. Así, en ese orden, cronológicamente. Y aquí es que el juez, de acuerdo al 340 y 343, va a fijar día y hora de audiencia de juicio, que no puede ser un periodo menor a 20 días, no menor, sino mayor a 45 días. Una teoría es eso. Eso se cumple, claro que tiene que cumplirse. Eso no se cumple. Acá es donde el juez agarra y que se lleva audiencia dentro de 6 meses, 7 meses, 8 meses. No, nada tiene que ver con 45 días. Pero lo que ha hecho el legislador boliviano es establecer un famoso artículo para que sirva como escudo para los jueces, y es el 130 del Código de Procedimiento Penal.
suspensión de plazos. En ese auto de apertura de juicio, el juez va a fundamentar y dice, ¿no?, que dada la imposibilidad de cumplir los plazos que están establecidos en el 343 del procedimiento penal, debido a que en el juzgado a mi cargo se encuentran otras causas y hay señalamiento de audiencia hasta el mes de diciembre del presente año. Por estas razones le señalamos audiencia para enero del 2019. Ahí está la suspensión de plazos. Y esto también enerva de alguna manera en lo que corresponde al 143 del procedimiento penal, que es la duración máxima, ¿no?, extinción de la acción penal por duración máxima del proceso. Todo es un proceso. Entonces, cuando se ha llegado a hacer uso de este artículo, entonces estos plazos que se han suspendido no se computan para esto. Porque lo que hay que hacer es, en el 133, demostrar que la retardación de justicia es imputable al juez o al fiscal. Porque si este imputado ha contribuido, ha sido parte, tal vez, inclusive hasta la otra parte que resulta siendo la que promovió la acción penal, no puede concederse la petición de la extinción de la acción penal. ¿Correcto? Entonces, no sé si le ha absuelto a usted su pregunta, por lo menos. Creo que iba todo probadito. Sí, en realidad a lo que yo apunto es lo siguiente, doctor. O sea, no hemos llegado a la etapa del juicio oral, no hemos realizado la acusación formal, pero esta persona ha estado durante un año en prisión preventiva. Entonces el fiscal no ha recabado todos los elementos de convicción para hacer su acusación formal, entonces sale libre. Entonces, ¿qué sucede o qué nosotros deberíamos hacer como abogados? Porque evidentemente al detenerle a una persona preventivamente sin que llegue un juicio o que haya elementos suficientes para acusarlo formalmente, se le ha ocasionado daños y perjuicios, tanto morales, psicológicos y económicos. Entonces, yo quisiera saber qué podría hacer yo como abogado en ese tipo de casos, porque... Abogado a la víctima. Exacto. No, de la acusación. Del imputado. Sí, o sea, hay muchos casos, doctor, que, bueno, yo los he ido viendo, y especialmente con tema de asuntos de supuestas violaciones, de ese tipo de cosas, que no llega a culminar, ni siquiera se llega a la etapa de acusación formal, pero el supuesto exacto, el imputado ha estado detenido durante un año en una cárcel, pero a él nadie le subsana el tema de lo que viene a ser ese año que ha estado metido en la cárcel, el daño psicológico, y obviamente pues no solamente es eso, hasta veces se le causa una muerte civil, ¿no? Porque tengan en cuenta de que cuando una persona cae preso, ya lo tildan de delincuente. No toda denuncia, por decir así, no toda denuncia, o si quieren que puede ingresar al tratamiento del 156 del Código Penal, que no es otra cosa que la denuncia y acusación falsa. Si es que incurre la denunciante, la presunta víctima, el casabiendas, acusar o denunciar un delito de acción pública, ¿no? Porque eso da lugar a que se pueda de alguna manera poner en movimiento todo el aparato de la investigación de la policía, del fiscal, del juez, y es un tipo penal que va en contra de la correcta administración de justicia. Entonces, no está en este comportamiento, por decirlo, sino que los elementos realmente de convicción que se han llegado a copiar son insuficientes para poder acusar. Artículo 278, última parte, creo, parte final del Código de Procedimiento Penal. El fiscal se abstendrá de acusar
si no encuentra los elementos de convicción para poder generar certeza ante el juez o tribunal. Es imperativo esto, ¿no? En consecuencia, si eso es así y se ha llegado a emitir una resolución de sobreseimiento, que en este caso es el artículo 323, numeral 3, de sobreseimiento, implica que no hay lugar a responsabilidad, porque lo que él indica es, dice, esa persona ha estado en la cárcel y durante la investigación no ha podido el fiscal no encontrar los elementos de comisión como para llevarlo a juicio. Y luego sale esta persona y se ha ocasionado indicadamente con respecto a un daño. Si quieren ustedes un daño material e inmaterial, ¿verdad? Se va a ocasionar. Entonces su preocupación de él es, dice, y el Estado en estos casos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lamentablemente no hay un sistema normativo donde pueda dar un tratamiento en estos casos. Lo que sí, en este caso sí, por eso existe una caja de reparaciones. Cuando el juez emite una sentencia en contra de una persona inocente, hay una caja de reparaciones. No se olviden de ese ciudadano de Potosí. A sus 19 años entró a la cárcel, hasta 9 años y ha salido a sus 36 años. Era una persona absolutamente inocente y acusado por la presión, es decir, por violación. Sí. Complejo. Y lo que acotando un poquito, ¿no? Yo he visto en un caso de los mismos fiscales, especialmente de mujeres fiscales, que solamente por el hecho de que, o sea, lo castigan a una persona, a un varón, los mantienen presos. Y es así siempre. Yo estaba ahí con una fiscal. No, que sí, esto de la ley 348 da lugar para poder hacer una serie de argumentos, fundamentos, de reproche a su comportamiento de parte de los fiscales. Lamentablemente esta ley no sirve para poder administrar justicia, sino es para presionar realmente al varón. Y la gente lamentablemente utiliza con fines de carácter extorsivo. Y esa finalidad. Por eso hay que ver cuál es el motivo de la denuncia. Hay que ir viendo, porque uno dice no está loco para denunciar, y eso es una gran verdad. Pero habría que ir buscando entonces cuál ha sido el motivo, porque puede ser problemas estos de carácter económico, tal vez venganza o qué sé yo. Pero es complicado, estamos en una situación muy complicada, muy complicada. Eso me consta a mí como abogado, obviamente, que atiendo casos en muchos que están ahí metidos en la cárcel. Menos mal que no sé, yo tendré suerte que será no tengo ni un solo detenido. No tengo. Y eso da lugar para que pueda dormir tranquilo, porque no sé cómo estaría una persona en la cárcel. Complicado. Bien, con este preámbulo que hemos hecho, yo rogaría por favor que vayamos adelantándonos mucho más para que esto lo procedemos en una audiencia de aplicación de cautelar. Pero quiere decir que tienen que estudiar ahora ustedes a partir del artículo 221 del Código de Procedimiento Penal, a partir del 221 hasta el 235, si quieren, del Código de Procedimiento Penal, ¿no? Para poder ya tener conocimiento y nos tengamos que distinguir cierto tipo de roles y practiquemos. Solo con la práctica vamos a perder el miedo, vamos a adquirir conocimiento. Yo le agradezco mucho. Creo que es hora, ¿no? Para concluir, dado el frío también que está haciendo, aquí hemos sacado. Les agradezco, nos vemos en el examen. Una pregunta sobre el examen, perdón. ¿Hace la primera clase todo totalmente? Por supuesto, sí, por supuesto. Eso en Grecia también, por supuesto. Y hágase a través de planteamientos que me gusta, plantear este problema, para que razone, no de tomar. No, el examen es oral, no
del 221. Sí. La lista, por favor, entreguen a doctor. Hay lista. Hay lista, hay lista. Del 221 al 235.